Listo. Bueno, buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es una introducción a la propuesta que les tengo del método raíz, de 5 sesiones que serán las que acompañarán el método raíz y que tienen la finalidad de eh, revisarme, conocerme, integrar situaciones que estoy viviendo para poder hacer los cambios necesarios y los cambios importantes para romper con dinámicas, con cualquier cosa que ya durante mucho tiempo estoy repite y repite y ya no quiero en mi vida, que incluso quizá ya tomé terapia y todavía no puedo soltar ese dolor, hacerlo diferente. La propuesta del método raíz es, por sus siglas, la primera, la R, es reconocer. Yo tengo que ir al fondo, tengo que reconocer que hay una situación que ya no quiero en mi vida, que se está repitiendo, que me está limitando, pero tengo que reconocerla porque probablemente esta situación, por ejemplo, quiero arrancar un proyecto y no sale, ¿no? Pero esa no es la situación. La situación es reconocer por qué no arranco ese proyecto, cuál es mi miedo, cuál es lo que me está limitando a poder hacerlo cuando es algo que anhelo, pero no estoy pudiendo empezar. Entonces, lo primero sería reconocer de dónde viene, cuál es el origen, si es mío, si es una situación de una creencia limitante, si es una situación familiar, un mandato familiar, que en mi familia siempre se ha hecho así y de pronto el salir de ahí a mí me detiene, me lleva hacia atrás, no me atrevo. Puede ser un dolor profundo, puede ser algo constante que me saboteo, que me abandono, ¿no? ¿Eso qué es? Reconocerlo. La A, aceptarlo. No voy a pelear con esto. ¿Por qué? Porque es un desgaste de energía innecesario. Yo tengo que empezar por comprender cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi mente y cómo funciona mi sistema nervioso. Y cuando yo quiero pelearme con lo que es, para que sea diferente, mi cerebro va a encontrar 2000 maneras de regresarme a él, a lo conocido. ¿Por qué? Porque mi cerebro lo que intenta hacer es protegerme de lo que no conoce. Ese dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, es el dicho de nuestro sistema nervioso. Así funciona. Ya sé que esto está mal, ya sé que no es útil, ya sé, pero ya lo conozco. Es mi zona segura. Nada malo puede salir de algo que yo conozco. Entonces, vamos de nuevo a esa situación repetitiva en mi vida. Ya no la quiero, ya no, pero regreso, regreso y regreso. Entonces, lo primero es dejar de pelear, aceptar. Ok, esto me está pasando, es algo conocido, es algo que durante todo este tiempo ha sido útil porque me ha protegido o porque me ha cansado y fastidiado y por eso ha sido necesario porque es la gota que derramó el vaso, que empezó el cambio que tanto necesitaba y que tanto urgía. Entonces, aceptar es empezar a ver, ok, ¿de qué me estaba protegiendo? Esta situación, este dolor, esta dinámica, ¿de qué me estaba protegiendo? Y ahora que yo veo de qué me estaba protegiendo, puedo empezar a tomar las decisiones que me van a sacar de ese samsara, de ese bucle que me tiene ahí una y otra vez. La siguiente es integrar, reconocer, aceptar, integrar. Integrar significa, ya lo reconocí y ya lo acepté. Ahora, en mí voy a integrar esta experiencia.
Voy a integrar este aprendizaje. No me voy a resistir, voy a aceptarlo tal como es. Porque, ¿qué pasa cuando yo quiero cambiarlo? Cuando yo me duele tanto que me la vivo pensando, es que si hubiera hecho diferente, es que si hubiera pensado diferente, es que si cambio esto, es lo único que pasa es que empieza un sentimiento de culpa gigantesco, que la culpa es uno de los sentimientos más inútiles que existen, porque lo único que te hace es reprocharte, castigarte y no crea cambios, solo crea un bucle de dolor, de sentimientos innecesarios. Entonces, hay un... Entonces, cuando yo integro, cuando yo logro, ya reconocí, ya acepté, y entonces ya comienzo a integrar esta situación en mí, ya comienzo a ver, me trajo hasta aquí, me enseñó esto, me volvió la persona que soy hoy. Entonces dejo de pelear y empiezo un camino de respeto a mí misma, a mí mismo, de compasión a mi proceso, a mis emociones, a la comprensión de que cada día he hecho lo que he podido con lo que he tenido. No me voy a engañar diciéndome, debí hacer esto, debí haber hecho esto, debí... No, cada día he hecho lo que he podido con lo que he tenido. Cada día, con las herramientas que tenía, hice lo mejor que podía. ¿Para qué me castigo, me culpo? Mejor integro en mí por qué lo hice así, de qué me estaba protegiendo o cuál era el beneficio que creía que iba a obtener y que deseaba obtener al resistir esta situación, al postergarla, al extenderla y por qué necesitaba ese beneficio. ¿Cuál es la parte herida en mí que permitió esto? Y entonces cuando ya llego a este paso, ya llego a un autoconocimiento amoroso, un autoconocimiento profundo, respetuoso conmigo, con mi proceso. Em, yo como terapeuta tengo la obligación de tomar terapia. Un terapeuta que no toma terapia no es un terapeuta confiable. Y dentro de las corrientes terapéuticas que he tomado ha sido muy distintas y muy variadas. Sin embargo, en una y en otra, el simplemente hablar y hablar y hablar de la situación sin hacer un camino de respeto a mi proceso, nunca me ha ayudado. O sea, me ayudó hasta el momento en el que empecé a comprender la importancia no solo del autoconocimiento, sino de la compasión conmigo cuando me empezaba a conocer y a reconocer. Y eso es lo que este camino, eso es lo que este método quiere hacer. Llevarte con mucho respeto, con mucho amor y con mucho cuidado a ir recorriendo tus dolores, tus dificultades, tus anhelos, sin juicios. No fue malo lo que viviste, fue. No lo podemos cambiar, es. No fue bueno, no fue malo, es. Así es. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Puedo sacarle algo bueno? De eso malo, ¿puedo tener algún ganchito del cual tomarme para sacar una mejor versión mía? Vamos a descubrirlo, vamos a encontrarlo. Y la Z de raíz es una zona nueva.
Obviamente lo que quieres es hacerlo diferente. Obviamente quieres esta vez tener otras herramientas, tener otra mirada, tener otra perspectiva. ¿Cómo puedo llegar a esa zona nueva? Con la delicadeza del recorrido personal, del reconocer, aceptar, integrar. Y ahora, con esta nueva paz interior que descubrí, que tengo, que alcancé, ahora con muchísimo amor puedo comenzar a tener herramientas distintas para encontrar una zona nueva en la que yo me sienta más seguro, segura, más cómodo, más cómoda, o por lo menos más dispuesta a hacerlo. Porque sería irreal pensar que el cambio se va a producir en un mes y listo, todo es magia. Solo es el principio de un cambio en tu vida, solo es ese empujón, ese momento de amor propio, de paz interior, en donde vamos a integrar lo que hemos vivido, vamos a investigar por qué funcionamos así, por qué nuestro cerebro actúa así, por qué nuestra mente provoca que nos saboteemos constantemente. Ya basta de culparnos y de sentir, es que me prometí otra vez y no lo hice, no tengo carácter, no tengo disciplina. No, tienes que conocerte, tu mente provoca este constante saboteo. Pero ¿quién dirige tu mente? Hasta ahorita, quizá a nadie, quizá ella a ti. Pero ¿y si empiezas tú a dirigirla? ¿Y si empiezas tú? Yo no puedo llegar a una empresa y dirigir una empresa y pensar que va a ser un éxito rotundo si yo no conozco cómo funciona esa empresa, cuáles son sus bases, cuál es su metodología, cuál es su visión, su misión. Yo no puedo dominar mi mente si yo no conozco cómo funciona, cómo trabaja, por qué hace esto. Y ese es el principio de nuestro camino, el reconocer todos estos mecanismos mentales, todos estos mecanismos familiares incluso, que nos han llevado hasta este momento de quiebre en donde estás buscando hacerlo diferente. Y además de la mente, el sistema nervioso. Incluso empecé la plática y me caché inmediatamente hablando súper rápido. Mis expectativas en esto son tan grandes que inmediatamente empecé y me dejé llevar con todo. Pero ya reconozco eso. Y inmediatamente, bueno, no inmediatamente, cuando lo noté, regresé a de, ¿quién te está correteando? ¿Cuál es la prisa? Entonces, es empezar a encontrar y descubrir cuando mi sistema nervioso me está sacando de mi eje. En este caso, por algo positivo, a mí me emociona mucho compartir esto y me emociona tanto que ya, o sea, quiero inmediatamente decirles todo. Es algo positivo, pero está desregulándome, ¿no? Cuando es algo negativo, peor, me desregula a un punto más grande. Entonces, cacharme y regresar. Regresar a mi centro, regresar a mi eje, tener herramientas para regular mi sistema nervioso, para encontrar esas reacciones útiles. Las emociones nos, nos embargan y nos hacen reaccionar inmediatamente. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos ira, es una emoción que nos embarga y nos hace reaccionar de inmediato. Pero algo importante y algo que tenemos que conocer es que esa emoción dura apenas
unos segundos. En nuestro sistema nervioso, en nuestra mente, en nosotros, de verdad dura apenas segundos. Pero ¿por qué estamos horas con esa sensación en la barriguita o en la garganta? Porque la sostengo yo. Porque mi rumiación mental me hace que de una emoción que pudo haber durado 20 segundos, yo la extienda al resto de mi día o durante horas. O una emoción repentina que surgió, cree un bucle que me eche a perder un día entero. O sea, ¿cuántas veces nos pasa que pasa una situación repentina, una situación, o sea, algo que pasó hoy en la mañana, por ejemplo, no sé, tenía prisa, me estaba preparando mi café en mi taza favorita porque iba a ser un día maravilloso y todo, y se me resbaló la taza y se rompió. Y era mi taza favorita porque la compré en mi viaje a Madrid y la compré con mi mejor amiga en la tienda y entonces el resto del día es que mi taza, es que era importante, aunque volviera a ir a Madrid y aunque volviera a ir a esa tienda, el momento ya no se repite y es que siempre, o sea, no tengo cuidado, siempre ando con prisa y ya es que no, es que ya lo eché a perder, es que, ¿vale? Cuando de pronto nos cachamos y nos autoeducamos y nos enseñamos a ponerle un alto a esa rumiación, es cuando empezamos a regresar a nosotros y es cuando empezamos a darnos cuenta de lo innecesario y de lo injusto de estos pensamientos. Es una taza, las tazas no son eternas, por más hermosa, simbólica y importante que fuera, está hecha de un material que no es permanente. Están hechas para durar el tiempo que tienen que durar y después para romperse. Y si ese día se rompió, ese día era perfecto para que se rompiera. Y voy a descubrir que sí. Pero imagina que tú estás con tu persona favorita en el mundo, tu mejor amiga, tu hermana, tu pareja, tu hija, tu persona favorita en el mundo. Y entonces estás compartiendo y con mucha emoción de verla y llegan a un restaurante y se sientan y quieren estar juntas y te hace muchísima ilusión verla. Y tú la escuchas que dice, es que soy una tonta, o sea, en la mañana rompí la taza, la que compramos juntos, y es que soy muy tonta, y es que la rompí, y es que nunca tengo cuidado, y es que a mí siempre me pasan esas cosas, y es que además se me hizo tardísimo porque me quedé a limpiar y a recoger y me manché la playera y yo quería, y tú la escuchas diciendo eso, la vas a detener, la vas a detener, lo vas a detener. Y le vas a hacer ver las 2000 cosas hermosas que tiene más allá de ese momento, de esa taza rota. No vas a permitir que se mancille, que se castigue, que se sienta tan terrible por algo tan reemplazable como una taza. Aunque te la haya heredado la abuela y en su último deseo lo único que quiso es que tú tuvieras esa taza por el resto de la vida. No importa, es una taza. Tú vas a detener a esa persona y le vas a decir, basta. O sea, no eres nada de lo que estás diciendo. Es un momento nuestro y lo estás echando a perder por una taza. ¿Por qué no lo hacemos con nosotros? Si lo haríamos con nuestra mejor amiga, amigo, hijo, hija, pareja, persona favorita en el mundo, ¿por qué no nos tratamos con ese mismo amor? Porque nadie nos ha enseñado, porque no nos han dado las herramientas.
¿Por qué no sabemos hacerlo? ¿Y si empezamos? Esa es la propuesta de raíz, volver a mí. Pero ¿cómo voy a volver a mí si no me conozco? Si he vivido en piloto automático toda mi vida. ¿Cómo voy a llegar a la raíz si toda la vida he anhelado ser el fruto y recoger el fruto? Y ahora tú me dices que vaya a la raíz, a lo hondo, a lo profundo, a lo oscuro, a lo húmedo, enterrado en el fondo. Si yo lo único que anhelo es el fruto, sí, sí te voy a pedir que vayamos juntos a la raíz. Porque un fruto hermoso, dulce, no se da en una tierra podrida, en una tierra seca, en una tierra inundada. Socialmente nos enseñaron o nos empujan o nos invitan a perseguir el fruto. Pero si una raíz no está fuerte, ese árbol se va a caer. Y olvídate del fruto. El fruto es la consecuencia de una raíz fuerte, nutrida. Entonces, ¿cómo voy a volver a mí si quizá nunca me he conocido, quizá nunca me he hecho las preguntas importantes? Y hoy me dices, ¿vamos a volver a nosotros? Pues sí, quizá por primera vez. Quizás la primera vez, aunque suene paradójico, pero que regreses a ti, a esa esencia o esa pureza que todos tenemos de manera innata, pero que vamos desconectando y perdiendo por culpas, relaciones que nos llevan a puertos donde ni queríamos ir. Nos embarcamos a veces en aventuras en las que nos llevaron a un puerto totalmente distinto. Entonces vamos a respirar, vamos a conocernos, vamos a calmar ese sistema nervioso que quiere correr y hablar rápido y llegar ya. Y vamos a recordarnos que estamos a salvo. ¿Te habías puesto a pensar eso? ¿En que estás a salvo? ¿Y a qué me refiero cuando digo que estás a salvo? Em, sea cual sea el dolor que te haya traído aquí o que te haga iniciar, que me encantaría que iniciaras conmigo el método raíz, sea cual sea ese dolor, inquietud, dinámica, situación que te invite a empezarlo, estás a salvo, te tienes a ti. Puedes recalcular la ruta las veces que quieras. Puedes hacerlo diferente, mejor, con más conocimiento, las veces que tú quieras. Quizá te pasa que estás en una situación entre dar todo de mí o abandonar. Si doy todo de mí, ¿qué es dar todo de mí? Es exigirme de más, es llevarme al límite, y eso es bueno o es malo, porque quizá abandonar es dejar de resistir y avanzar. O quizás si abandono en realidad soy cobarde porque estoy renunciando. Todas esas luchas mentales solo se resuelven desde adentro.
regresando a la raíz, reconociendo, aceptando, integrando. No voy a llegar a esa zona nueva si no voy al origen. Por eso, esta primera sesión que es abierta para todos, después quien quiera formar parte del método me puede escribir y yo les explico, pero en esta primera sesión el título fue Volver a mí. Y con volver a mí me refiero a conocerme, dejar de sentir culpa, reconociendo que la culpa me ha alejado de mí. La culpa me ha hecho castigarme. La culpa me ha hecho desconectar de la gratitud. Y el volver a la gratitud es volver a la esencia. Es, hemos escuchado muchas veces, sé agradecido, da las gracias, haz un diario de gratitud, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Bueno, el mirar con ojos de gratitud todo lo que pasa en mi vida, en lugar de la queja, escoger la gratitud, es reconocer que siempre, siempre tengo algo por qué dar las gracias, siempre. No importa lo malo que haya sido mi día, tuve un día más de vida. Ahí ya tengo algo por lo que dar gracias. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer el recorrido de empezar a mirar con gratitud, con aceptación, con integración, muchas herramientas que vamos a ir adquiriendo, empiezo a volver a mí, a volver a, no está tan mal, no es tan terrible como yo pensé, o va, sí lo es, quizás sí es terrible, pero ya es. ¿Para qué me peleo? Quizás sí es muy terrible, sí fue un día de verdad muy malo, pésimo, de verdad, pero es. Y sobre todo cuando en todos estos dolores hay otro, es decir, tu jefe que es un patán, una persona narcisista que te hace la vida imposible, lo que sea. O sea, hay un otro que es el que te tiene así como todo sacudido. Es tu vida. ¿Por qué permitimos que el otro mande en nuestra vida? ¿Cuándo renunciamos a nuestro poder? ¿Por qué se lo entregamos a alguien más? Incluso nuestros padres, incluso nuestros hermanos. De verdad, el árbol familiar también se poda, con mucho amor y con mucho respeto, pero también lo que me aleje de mí y lo que me desconecte de mi esencia tiene más peso del que debería y no lo puedo permitir. Tengo que poner un alto a las situaciones que me han arrastrado y me han llevado hasta un bucle en el que digo, me perdí. Tenía planes, tenía intenciones, y me perdí. Y voy a regresar a mí. Esta es la propuesta del método raíz. Em, Voy a hacer el comercial. Son 5 sesiones en donde vamos a ir paso a paso. Las sesiones son los días jueves a esta misma hora
que son las 11 de la Ciudad de México. Hay un jueves en el medio que no habrá sesión porque tengo un encuentro presencial, entonces ese jueves no estará. Ahorita les digo. Um. Abril. Ujú. Empezamos este jueves 2, el jueves 9, de ahí nos volvemos a ver hasta el 23, el 16 no hay reunión, el 30 y concluimos y cerramos el 7 de mayo. Son sesiones grupales, pero como vemos ahora, o sea, es un espacio de empatía, de acompañamiento, en donde la primera parte de la sesión vamos a tener esto, herramientas, conocimiento, enfoque y después ya convivencia entre nosotros, responder dudas. Quien quiera, nadie está obligado a abrirse, nadie está obligado a contar por qué está aquí. Ojalá todos lo hagamos, nadie está obligado. Pero sí hay un espacio de contención, sí hay un espacio en donde podemos escucharnos, acompañarnos, porque de verdad muchas veces cuando compartimos nos damos cuenta que para empezar nos escuchamos y eso es muy importante. Cuando yo me escucho, me doy cuenta de hacia dónde voy y nos damos cuenta que no estamos ni tan solos ni tan locos. Somos parte de lo mismo y todos estamos como buscando ese mismo caminito. Ayuda mucho hacerlo en comunidad. Yo apuesto mucho a los círculos, a las comunidades, apuesto mucho, es muy sanador la contención humana. Doy sesiones uno a uno, pero apuesto más a la contención, al acompañamiento. Me gusta mucho. Entonces, también vamos a tener tareas, vamos a tener un workbook para que sea ese diario de descarga, ese journaling, ese acompañamiento en donde a través de preguntas y a través de ejercicios, no voy a estar sola, o sea, no, aunque nos veamos los jueves, no voy a estar sola el resto de la semana. Voy a tener el apoyo del grupo, pero sobre todo voy a tener esas preguntas claves, voy a tener esos ejercicios importantes que me van a llevar a estar con la persona clave que me va a ayudar a sanar todas esas heridas. Yo. Aquí voy a ser mi mayor aliado. Voy a ser mi mejor amiga, amigo, mi aliado, mi cómplice. Voy a aprender y a descubrir cómo puedo ser mi mejor amiga y cómo no estoy sola jamás. Siempre me tengo a mí. Siempre me tengo a mí. Siempre puedo contar conmigo. Siempre puedo regresar conmigo. Y mi compañía es una agasajada, de verdad. Pero nadie me ha enseñado a estar conmigo, a tener rituales en los que pueda bajar el ruido mental, bajar las expectativas y tener rituales en los que tenga paz y acompañamiento conmigo. Esto es lo que propongo, es a lo que invito con este camino de volver a la raíz, volver a mí, volver a mi esencia, quizá por primera vez. Aunque diga volver, quizás sea por primera vez. Y es maravilloso tener la oportunidad de estar conmigo, de hacer las paces conmigo y de ya perdonarme por todas las veces en las que fracasé en el intento. En realidad el fracaso no existe. Todo, todo, todo fue un aprendizaje. Todo, todo, todo fue una lección. Si nosotros vemos la vida como una escalera,
¿no? En la que tenemos que recorrer para llegar a algún punto, no va a haber un escalón fallido, no va a haber un escalón que me pude haber brincado. Cada uno fue necesario para llegar ahí. No puedo quitar escalones porque si quito escalones bajo y estoy más lejos. Cada día es un escalón y todos son necesarios y todos son importantes y todos son válidos porque todos te van llevando a esa cumbre. ¿Y cuál es la cumbre? Vuelvo a lo que decíamos, ni siquiera es el fruto, es el poder estar en paz conmigo. Si nosotros vemos históricamente los grandes iluminados, Jesús, Siddhartha, el Buda, esos seres que han dejado huellas tan grandes, ¿cuál fue su punto cumbre? ¿Cuál fue su momento épico? ¿Cuál fue? O sea, de ninguno fue la creación de tal. O sea, ninguno fue, creó esta empresa o creó este centro de, o sea, no, fue la iluminación. De esos grandes maestros, su momento más importante fue el momento en el que lo que transmitieron a quienes le seguían fue autoconocimiento y paz. El primer mandamiento en la Biblia, ¿no? O sea, amarás a Dios como a ti mismo, ¿no? O sea, y no voy a hablar de religión porque me choca hablar de religión, pero hablando de las bases, de las situaciones o de las creencias que nos mueven, ¿cómo voy a amar lo que sea si no me amo a mí mismo, si no me conozco a mí mismo? Uno de los preceptos más importantes religiosamente, porque en la religión cristiana, católica, en todas las religiones que tienen la Biblia como base, es este, ¿no? Amarás a Dios como a ti mismo. Y me la vivo odiándome por los errores que cometí, por las veces que me castigué, por las veces que no hice lo que... ¿Cómo puedo amar al resto, a la naturaleza, al día, al sol, a este momento, a estas personas que están hoy aquí cerquita de mí, si ni siquiera estoy en paz conmigo? Em, el Buda decía, recorrer el camino del medio. El camino del medio es justo el del medio, el que no tiene polaridades. Es que esto es bueno, es que esto es malo, es que debí, es que no debí, es que... No, 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 vete por el centro. Esto es. Deja de castigarte, deja de reprocharte, deja de culparte. Esto es. Y porque esto es, esto soy. Y así como soy, es perfecto. Me acepto, me abrazo y comienzo a regularme, a conocerme para hacer los cambios que yo necesite, que sean útiles, que sean buenos, para dejar de estar desregulado, para dejar de estar fuera de mí, para dejar de estar en culpa, en atracón, en lo que sea. Volver a mí, volver a mí. ¿Qué herramientas podemos ocupar o vamos a ocupar durante el proceso? Meditaciones, preguntas claves, journaling, algunos ejercicios de acompañamiento entre nosotros. ¿Qué es lo que busco? Sí, crear comunidad, sí que tengas un grupo de apoyo que te acompañe, sí, pero al final, que con y sin comunidad
recuerdes o tengas bien claro que siempre te tienes a ti, que vuelvas a ti, porque el camino es individual. Es rico hacerlo acompañado, pero es individual. Nadie me va a rescatar, nadie me va a salvar, soy yo quien a través de mirar, de revisar, de indagar, voy a hacer lo necesario para encontrar mi camino, mi fuerza, mi lugar. Esa es la propuesta del método raíz, esa es la propuesta que tengo para ti. Si te interesa, arrancamos el jueves. Hay personas que ya se inscribieron, gracias. Ahí nos vemos. Y si a ti algo de lo que hoy compartí te resonó, quisieras saber, nos vemos ahí. En el chat dice, en caso de no poder participar en alguna sesión, ¿queda grabada? Sí. Todas las sesiones se graban y todas las voy a compartir en el grupo de WhatsApp en donde vamos a estar ahí acompañándonos todos. Todas y cada una de las sesiones se graban y se comparten ahí para poderlas tener, ¿vale? Entonces, no pasa nada si en algún momento no puedes estar o incluso si solo lo puedes hacer de manera diferida, no pasa nada. Siempre vas a tener las sesiones. El día de las sesiones se cierra el grupo de WhatsApp para poder verlas todos, los que no pudieron asistir y todo, y al otro día se abre para que entonces ahora sí ya compartimos todos porque ya tuvimos oportunidad o de estar o de verla grabada, ¿vale? Entonces, siempre hay acompañamiento. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. En el chat creo que solo había esa duda. Y si no, como diría Enrique Corbera, no sé si me expliqué muy bien o demasiado bien, pero gracias. Las comparto de YouTube, sí, sí, las subo en YouTube para que se queden ahí indefinidamente. Ojo, no son abiertas en YouTube. Nuestras sesiones, esta sí es abierta, pero ya a partir del jueves ya son privadas, las comparto en un enlace de YouTube privado. Entonces sí las van a poder ver en YouTube para que no tengan que descargar nada para verlas. O sea, todos tenemos YouTube, todos podemos acceder gratis a YouTube, pero el enlace es privado, solo lo vamos a poder quienes tengamos el enlace, ¿vale? Entonces, aunque estarán en YouTube, serán privadas, ¿vale? Y pues nada, si no hay más dudas, perfecto. Muchas gracias. Gracias por tomarte este ratito de estar aquí conmigo. Gracias por darme la oportunidad de hacer esto, porque el hecho de que estén aquí, se inscriban o no se inscriban en el método, a mí me llena mi corazoncito de saber que a alguien le interesa esta propuesta, ¿vale? Si no resuena en este momento, no pasa nada, pero si ya te interesó y ya te tomaste el tiempo para verlo, ya sea grabado o aquí conmigo, a mí me ayudas y me impulsa a seguir haciendo esto que tanto amo. Entonces, gracias, muchas, muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo. Gracias. Les mando un abrazo. Deseo que tengan un excelente día y pues espero verlos el jueves. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.